Exactamente no conozco el número, pero conozco de varios casos donde, especialmente en India, donde muchos agricultores se han suicidado, no directamente por el uso de pesticidas, pero por las deudas masivas que tienen por el paquete tecnológico que están usando, porque muchos entran en una lógica de hacer créditos o préstamos para usar el paquete tecnológico, en este caso pesticidas, semillas mejoradas, todo lo de la revolución verde, para incrementar la producción. Todos incrementan la producción, los precios bajan y se quedan con deudas mayores y mayores y mayores. Y es lo que se convierte en un, que lo llamamos nosotros el círculo vicioso de los pesticidas, que cada vez se hace con la finalidad de producir más, pero el agricultor está más endeudado. Y hay una experiencia en India muy dramática de suicidios masivos de agricultores que están hasta aquí de la deuda y terminan suicidándose. Gracias. ¿Podría explicarnos cómo es que se lleva a cabo el origen del uso de los plaguicidas? Bueno, el origen de los plaguicidas se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedan todos los gases que se usaban en la guerra y ven la oportunidad de usar estos como una herramienta para el control de plagas. Entonces fueron básicamente lo que queda de la guerra para poder usar los químicos que quedan después de la guerra para usarlos en el control de plagas. Yo creo que lo más importante aquí es ver cómo se fomenta el uso de plaguicidas en América Latina. O sea, entender un poco de la historia. Y la historia nace con la promoción de la Revolución Verde. La Revolución Verde fue en los 60, básicamente con promover un paquete tecnológico para incrementar, mejorar los rendimientos y reducir los problemas del hambre. Porque se pensaba que pues, había incremento de población y que no se alcanzaba la productividad que se tenía, y era porque no había tecnología. Entonces era importar la tecnología del norte con el paquete tecnológico de Revolución Verde, que eran semillas mejoradas, fertilizantes y pesticidas, incluido insecticidas y herbicidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando también coincide esa época con todo el fomento del desarrollo en América Latina. Entonces, muchos países entran en el círculo de la deuda con préstamos desde el Banco Mundial, el Fondo Interamericano de Desarrollo, donde básicamente esos préstamos están condicionados a los países a usar ese paquete tecnológico. Y este es el caso de un artículo que yo escribí que se llama cómo los pesticidas se mantienen con las políticas públicas. Cómo estos préstamos que hacen los gobiernos están condicionados a usar un paquete tecnológico que incluye los pesticidas. Muchos de esos pesticidas están subsidiados por los gobiernos en nuestro país. Entonces muchas veces un agricultor que no tiene problema de plagas termina usando los plaguicidas porque él necesita hacer un crédito a un banco local que está condicionado a un crédito o a un préstamo que hizo el gobierno al Banco Mundial. Entonces todo viene condicionado. O sea, es muy importante conocer de dónde viene la raíz de que muchas veces quisiéramos no usar, pero lo tenemos que usar. Los gobiernos subsidian el 40 al 60% en el caso de Colombia. Entonces el agricultor termina usando el pesticida, causando grandes problemas desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de intoxicaciones, sin necesidad. Pero lo llevan allá porque básicamente el agricultor necesita el crédito. Entonces están básicamente atados a un paquete tecnológico. Eso digamos con lo que fue la Revolución Verde. Luego ahora está la otra, o la segunda Revolución Verde que se llama, que es la biotecnología, que creo que también se tiene que tocar, porque se promovieron muchos mitos diciendo que con esta tecnología se iban a reducir el uso de plaguicidas, y se está demostrando que no. Uno, que están condicionados al uso de un solo pesticida, en este caso Roundup, desarrollando variedades resistentes al Roundup, en vez de ser resistentes a las malezas, son resistentes al herbicida que vende una compañía. Y segundo, que el herbicida está causando serios daños desde el punto de vista, es como un antibiótico al suelo, pero también causa serios daños, digamos, desde el punto de vista, crea hemafroditismo en ranas. Las ranas, las ranas son los principales indicadores de
digamos, ambientales, son muy importantes y son los que están ahorita sufriendo hermafroditismo, sensibles. Entonces yo creo que cada vez se está agudizando más el problema de plagas y se está haciendo más dependiente el uso de pesticidas. Y fuera de eso, que en el caso de los cultivos transgénicos solamente son resistentes a herbicidas. Entonces no es que no se vaya a usar, que se vaya a usar menos pesticidas, es que se va a usar un herbicida, pero para el control de las otras plagas se tienen que usar otros. O muchas veces cuando se crea resistencia a ese, porque cuando tú usas un producto, todos sabemos que se desarrolla rápidamente resistencia. Se adapta. Sí, entonces se crean las supermalezas. Entonces ya aplicándole el Roundup o el glifosato, esa planta no muere, se creó, desarrolló resistencia. Entonces tienes que usar 2,4-D o atracina, que son herbicidas mucho más potentes y que causan serios problemas en la salud y serios problemas en el ambiente. Entonces yo creo que cada vez se está agudizando más el problema de los pesticidas. Podríamos entonces llegar a hablar, ahora que existe la comparación con los antibióticos y los plaguicidas como generaciones, antibióticos que la primera generación tiene una resistencia y genera microorganismos que van teniendo una adaptación superior y una resistencia superior, igualmente van subiendo de nivel, digamos así. ¿Qué tanto estas empresas que desarrollan estas sustancias se comprometen a la investigación o al análisis de lo que está sucediendo allá afuera por el desequilibrio que generan en el ambiente? No, yo creo que no, para nada. Ellos, primero que todo, no les interesa financiar este tipo de investigación. Inclusive los profesores que han tenido la valentía de hacer investigación en contra o mostrando los efectos negativos, por ejemplo de las ranas que causan hermafroditismo, fue un profesor de aquí de Berkeley que fue crucificado prácticamente. El profesor Chapela, profesor mexicano también, que encontró que maíz tradicional, de las variedades tradicionales en Puebla, estaba contaminado con maíz genéticamente modificado, también fue crucificado por la academia. Y nunca te van a dar un peso, nunca te vas a recibir un peso de una... La universidad recibió $50 millones de la Novartis para promover los transgénicos. Ahora recibió $500 millones para promover los agrocombustibles. Ninguno de nosotros que trabaje con alternativas o gente que quiera mostrar los efectos negativos, reales o en la salud, no le van a dar un peso, no les interesa. Entonces es muy difícil, primero, decidir hacer investigación en eso, y segundo, conseguir el dinero para hacerlo. Porque no hay una responsabilidad entonces. Yo no creo. Lo que pasa también que yo pienso que hay muchos datos acomodados. O sea, tú puedes encontrar datos que demuestran que el Roundup es un herbicida muy inocuo y que no causa problemas. Y tú vas a encontrar, y te voy a recomendar un video se llama como la cosecha de soya dolorosa en Paraguay, sobre el efecto de los herbicidas en la salud. Okay. Entonces, ayer nada menos yo lo mostraba en clase y los estudiantes me decían, pero ¿por qué esos agricultores sufrieron y otros no están sufriendo? Y pues claro, los que presentan a Monsanto los ven felices, sin ningún problema de salud, pero no viven en el campo. O sea, tú puedes encontrar diferentes puntos de acuerdo a la necesidad. Y por eso los estudios independientes son tan importantes, porque una compañía nunca va a mostrar que un producto tiene problemas especialmente ambientales o de salud. Viendo esta necesidad de sustituir a los pesticidas por alternativas que sean más amigables con la ecología, el entorno y las personas que trabajan en la producción de alimentos, que no puede evitarse que sea en gran volumen, por el volumen que también es la población que lo consume, ¿cómo se ha ido desarrollando o en qué medida ha ido ganando el hacer o implementar alternativas que reduzcan el uso de pesticidas? Ha ido creciendo muy dramáticamente en los últimos 20 años, yo diría, por dos razones. Uno, por necesidad, en el caso de los pequeños agricultores que no tienen dinero para comprar pesticidas y que estuvieron trabajando con movimientos de base, con ONGs básicamente focalizados en el desarrollo rural,
y que de todas formas se buscó la necesidad de trabajar con ellos en alternativas a pesticidas. Y ahí se hizo un trabajo muy interesante con manejo integrado de plagas, con control biológico. Y creo que la agroecología, que es la ciencia que estudia los sistemas agrícolas, da la base para diseñar estos sistemas. Es una ciencia que nace hace más o menos 30 años, entonces fue como un momento crucial de la problemática ambiental, pero también la necesidad de que estos pequeños agricultores no se beneficiaron de esa tecnología porque no tenían plata, porque no podían acceder a los créditos, muchas veces porque no tenían el título de su tierra, entonces no podían acceder a los créditos de los bancos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, llegan las ONGs a llenar el rol que el Estado deja. Y entonces ahí se empieza a hacer un trabajo de base muy interesante de mostrar alternativas. Y el trabajo pasa de ser simples como ONGs que están trabajando con pequeños agricultores a ser un movimiento mucho más fuerte en América Latina, movimiento científico, trabajando en agroecología, se crean los cursos de agroecología para poder tener toda esta información, hacer cursos intensivos a los agricultores. Ese sería como un paso, como un por qué los pequeños agricultores no tienen dinero y buscan alternativas. Pero el otro gran movimiento que ha pasado en los últimos 30 años es el movimiento de la agricultura orgánica, que el consumidor está demandando productos sanos. Entonces hay un mercado que paga el 30% más de los productos. Entonces mucha gente se convierte a la agricultura, ya estoy hablando de agricultores más comerciales, que tienen mercado, que la exportación, todo esto, que dicen, bueno, hay un mercado, tiene 30% más, yo me convierto, ¿qué tengo que hacer? Hay un costo-beneficio. Un costo-beneficio, entonces ahí también se abre una gran avenida para mostrar que esto no es solamente el pequeño agricultor que tiene media hectárea y que lo puede hacer y que puede reducir los problemas de plaga y no usar plaguicida. Esto también se puede hacer a gran escala y más o menos son los ejemplos que mostré, viñedos de 1000 hectáreas, de 300 hectáreas, de 500 hectáreas, agricultores ya más entrepreneurs, entonces como más comerciales, donde ellos dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué información necesito? Financian la investigación, capacitan a sus trabajadores rurales, el caso de los viñedos aquí o el caso de Chile, prestan sus terrenos para hacer la investigación en el campo, en su campo, por ejemplo nos dan 5 hectáreas en cada una de sus fincas, hacemos los diseños, mostramos, se saca toda la información científica necesaria. Entonces yo creo que esos son los dos momentos más importantes, desde la agricultura campesina, pero también desde la agricultura orgánica. Y hoy en día tenemos una sociedad científica latinoamericana reconocida en América Latina, tenemos un doctorado de agroecología en América Latina, estamos demostrando de que sí hay alternativas, que las alternativas funcionan, y acabo de salir un reportaje de las Naciones Unidas donde demuestra que los pequeños agricultores y la agroecología pueden alimentar al mundo. Entonces yo creo que es como un momento histórico de que sí es posible, lo que pasa es que es luchar contra un monstruo que tiene hay mucho lobby político para que se siga fomentando el paquete tecnológico de uso de plaguicidas, porque las compañías no van a soltar un negocio tan fuerte que es esa empresa y que está ligado a los préstamos a nivel nacional y a nivel internacional. Si pudiéramos ver de un lado y del otro, ¿cuántas son las ONGs que apoyan estos movimientos para hacer esta transición? Y del otro lado, ¿cuántas son las empresas que todavía están, digamos, fuertes, que quieren que se mantenga esta cultura del uso de los plaguicidas? No, pues es que es luchar contra Goliat y David y Goliat, porque estamos hablando de imperios agroalimentarios, que no solamente que son dueños de los pesticidas, son dueños también de las semillas, son monopolios y son dueños son imperios agroalimentarios, que estamos hablando de los que producen los agrotóxicos, caso Monsanto, pero también son dueños de las semillas genéticamente modificadas, y están todos los procesadores de granos y todos los Carrefour y los grandes Walmart, que son imperios y que básicamente tienen estrangulado a los productores y a los consumidores. O sea, es como lo tienen del cogote, como decimos nosotros, del cogote,
y ellos deciden qué se produce, cómo se produce y a qué precio se paga y cuánto vas a pagar tú. El problema es que la única forma de poder romper esa dinámica es construyendo bypasses entre consumidores y agricultores. O sea, si los consumidores conocen esta información, el uso de plaguicidas, cómo afecta, por eso es tan importante esta información, que se divulgue, que la gente conozca cómo afecta cuánto gasta un gobierno en importación de pesticidas, cuáles son los efectos en la salud, cómo los agricultores están siendo básicamente coaptados y obligados a aplicar un paquete tecnológico por un préstamo, que no hay alternativas, que ya quienes reciben la información, ya no, por ejemplo, la privatización de las empresas de extensión que tenían los gobiernos, eso todo se acabó en muchos países. Entonces, los agricultores reciben la información de la compañía o del que vende los plaguicidas, entonces le conviene que el agricultor aplique. O sea, yo creo que falta mucho compromiso e información. Ahora, si los consumidores conocen eso, podrían demandar productos orgánicos que no tienen por qué costar más. O aquí, por lo que los insumos son caros, pero en América Latina nosotros conocemos proyectos donde los campesinos venden los productos orgánicos más baratos que el convencional, para poder, porque lo que quieren es cautivar al consumidor, que los apoye y que garanticen su mercado. Entonces, si tú me preguntas a mí cuántas ONG, no lo sé decir, porque hay ONGs de ONGs, pero hay un movimiento de ONGs conocido como MAELA, Movimiento Agroecológico Latinoamericano, que trabaja muy muy de cerca, somos casi los mismos, con la Sociedad Científica Latinoamericana, que somos básicamente profesores, investigadores, que trabajamos en la base científica y conjuntamente trabajamos con los pequeños agricultores o con los agricultores más grandes, porque no quiere decir que la agroecología es únicamente para pequeños productores. Son principios que se aplican de acuerdo si estamos hablando con pequeños o grandes, pero que es muy importante tener esa coalición de movimientos sociales, de ONGs, porque están más cerca de los movimientos de base, y las universidades e investigaciones que demuestren que sí es posible, científicamente, con la misma ciencia dura que siempre nos están diciendo que esto es de hippies, no, yo creo que hay que demostrar científicamente que sí funciona. No, sobre todo demostrar que existen maneras de producir alimentos que no dañan al ambiente, que no dañan a quien produce y que generan productos de mejor calidad. Exacto, y que pueden los agricultores mantenerse, porque otra cosa es que con estos monopolios los pequeños agricultores están desapareciendo. Aquí en Estados Unidos salen 219 agricultores al día del negocio, los pequeños agricultores de Estados Unidos. Tú me dices qué puede pasar con los pequeños agricultores de nuestro país, con todos estos tratados de libre comercio. Están a desaparecer, pero son los responsables de los alimentos que comemos todos los días. Entonces esas son como, muchas veces una cosa que es supremamente técnica, hay que entender que su raíz es puramente estructural. O sea que hay, como dice por ahí, hay que pensar global, entender cuál es la situación desde las instituciones macro, internacionales, cómo afectan los gobiernos, cómo los gobiernos obligan o manejan o empujan una agenda, digamos, para incrementar la producción, incrementar las divisas y supuestamente reducir la pobreza, y cómo muchas veces a quienes realmente están afectando son los más pobres. Entonces hay que pensar global, entender toda esa macro, la parte más macro, pero actuar local. Entonces pensar global y actuar local, apoyando a los pequeños agricultores, apoyando, no sé, con su investigación, con este tipo de información, divulgación, para que la gente realmente se entere, porque mucha gente no conoce. El público en general no sabe qué se está comiendo. Como última pregunta, doctora Clarita Nichols, ¿podría decirnos qué podemos hacer los consumidores o las personas comunes para favorecer al aumento en la producción de alimentos orgánicos y la reducción del uso de pesticidas? ¿Cuál es nuestro compromiso de cada uno de nosotros como ciudadanos comunes, como personas comunes? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que todos tenemos que pensar qué podemos hacer, si realmente estamos convencidos de que este no es el camino mejor, si es que realmente queremos una agricultura más sustentable, si queremos realmente conservar los recursos naturales o pensar en las generaciones futuras.
Entonces, es una pregunta que lleva a varios escenarios. Uno, primero pensar, como consumidor, estar informado. O sea, muchos consumidores desafortunadamente no tienen la información, no piensan qué se están comiendo, cuáles son los efectos que pueden tener en largo plazo en la salud. Ese es un aspecto que yo creo que cada vez, si los consumidores están informados, ellos pueden demandar productos sanos. Segundo, pensar en quiénes están produciendo esos productos. Estoy pensando aquí en Estados Unidos en los trabajadores mexicanos, o sea, que por necesidad tienen que trabajar en estos campos, o sea, todos los efectos que tienen en la salud, los envenenamientos por el uso como trabajadores rurales, que no hay justicia en ese aspecto. Entonces, pensar qué puedo hacer yo, qué compromiso tengo yo como ciudadano para que estos trabajadores rurales sean tratados con justicia. Segundo, en nuestros países, en Colombia o México, donde estemos, como consumidor yo creo que es importante conocer el rol que cumplen los pequeños agricultores en la dieta que todos los días comemos, y el precio que merecen realmente. O sea, porque lo que pagamos, por lo menos aquí en Estados Unidos, la gente gasta 12% de su presupuesto en comida, que es nada, comparado con otros países que gasta 40, 30%. Entonces es realmente un precio justo para aquellos agricultores, un precio premio para aquellos agricultores que están produciendo alimento que yo me voy a comer, que es realmente sano. O sea, es como más un aspecto de justicia, pero solamente eso se logra cuando yo conozco. Entonces, por eso la solidaridad entre consumidores y productores es tan importante en nuestros países y aquí también. Pero el poder construir ese bypass entre consumidores y productores es muy importante. Porque, como yo te decía, comer es un acto ecológico, cuando yo decido que voy a comer un producto sin químicos, pero también es un acto político. Que si yo le compro a un pequeño agricultor, yo sé que ese agricultor sobrevive, va a mantener su generación de agricultores, de pequeños agricultores, van a cumplir un rol importante en la seguridad alimentaria de nuestro país. Pero si yo compro a estos grandes agroimperios, imperios agroindustriales como son Bunge o Walmart o Carrefour o todos estos que explotan y pagan lo que quieren a los pequeños agricultores que terminan desapareciendo, hago a esa gente más rica. Y puede que hoy me den barato el producto, pero mañana no sé, además que me están envenenando. O sea, ese tipo de información yo creo que es muy importante para el consumidor. Y lo otro, ya los que tenemos una actividad más cercana en nuestra formación profesional, ¿en qué eres bueno tú para qué? O sea, ¿cómo yo puedo divulgar esta información? Si tu rol es como periodista, o como abogada, o como ingeniera química, o como entomóloga, cada uno de nosotros contribuye con un granito de arena a mostrar que sí hay una posibilidad diferente a producir sin químicos. Entonces eso sería, con eso termino, porque yo creo que es la misión que cada uno de nosotros como profesional tenemos y la visión que tenemos de mundo diferente. O sea, yo creo que el mundo se construye con lo que cada uno de nosotros puede ofrecer.